crash de la burbuja del .com. Básicamente perdí todo. El tamaño de mi fondo era como así de alto, entonces yo empecé a mirarlo así, como bajar, bajar, bajar. Un autor, un speaker internacional, un angel investor, un inversionista del stock market, un empresario, colaboró con bastantes empresas públicas. Yo creo que el mundo no pueden imaginar el impacto que van a tener todos esos humanoid robots, más humanoid robots que personas en el mundo. Y no comen, no toman vacaciones. Yo me imagino ese mercado de robótica convirtiéndose como el mercado de celulares. Previo al 2006 no había un gran mercado de iPhones, de Androids. Sin embargo, resultó ser un mercado que convirtió a Apple en la empresa más valiosa del mundo por un momento. AI, todo es bajo, hay una super necesidad de energía. Tú necesitas 5x crecer en el lado de energía. Sí. El problema que tenemos es energético. Y si es para crecer 2x, imagínate para crecer 10x AI en computing power. La ventana de entrada cada vez se vuelve más pequeña, pero hoy en día los nuevos startups que son de AI requieren muchísima inversión. Riesgo es parte de inversión, de ser inversionista. Cada activo tiene su riesgo. Las compañías con dueños hispanos reciben casi cero. Digo, más cerca de cero a mínimo. No hay product market fit. Exacto. O sea, que a mí me molesta mucho la mentalidad que hay allá afuera a veces de que si tú tienes poco, tú no puedes invertir. Y es como si tú no inviertes con lo poco, muy probablemente tú tampoco estarías invirtiendo con lo mucho. Uno puede empezar de pequeño. Puede recibir $10. Inviertes $1 cada semana. Y en tiempo, eso es muy poderoso. ¿Cuáles son los top 3 tipos de empleo que no van a existir? Bueno, si uno está haciendo algo repetitiva, va a ser muy interesante. Uno nunca sabe lo que va a pasar en el futuro. Alguien dice que conoce todo y que sabe lo que va a pasar con AI. Yo creo que están diciendo mentiras. Antes de iniciar este podcast, si te interesa invertir en acciones que paguen dividendos y que tengan excelentes retornos como Apple, Google, Tesla e incluso aprender day trading para encontrar oportunidades en el día a día, agenda una llamada en el link justo acá debajo para que uno de nuestros asesores académicos pueda guiarte en tu nuevo futuro financiero. Ahora sí, iniciemos con el podcast. Tan interesante el inicio de la conversación que nosotros no dimos bienvenida al podcast. No, que estábamos hablando de cosas interesantes. Pero es que cuando tú tienes el chance de hablar con un autor, un speaker internacional, un angel investor, un inversionista también, por lo que escucho yo también del stock market, sí. Un empresario, pues yo creo que... Y trabajó para varias o colaboró con bastantes empresas públicas, sí, no una o dos. Yo creo que el honor que tenemos hoy de tener a David Olivencia con nosotros es un grato placer. Bienvenido a Trade Talks. Este es el podcast de Abacus Exchange. ¿Cómo te sientes? Gracias, muy bien. Y gracias por la invitación. En Chicago es como casi 0 grados y aquí es como un poquito más caliente. Y eso está lloviendo. Sí. Pero mira, tuvimos 38 grados el fin de semana. Wow. Estaba frío. Wow, 38, 40 grados. Pero fue como a 0 o menos 0 en Chicago. Wow. Es mejor. 100 veces. David, sigue educándonos. O sea, sigue compartiendo con nosotros esos insights. Hablábamos un poquito de Tesla, de que tú estás bullish. Sí, bullish en Tesla. Tú no estás pensando ahora mismo en P/E ratio, no estás pensando en el valuation actual. Tú dices, bueno, el futuro es tan grande que es el precio que estoy pagando hoy. Exacto. Hay como 3 cosas. Uno es Optimus, y hemos hablado de Optimus y crecimiento de humanoid robots. Segundo es energía. Ellos, cuando hablan de todo, si es data center, si es información, si es AI, todo es bajo, hay una super necesidad de energía. Entonces, él tiene un modelo de batteries y energía y tiene una gran visión de solar. Y yo sé, hoy y varias otras conversaciones, él dijo algo de energía del sol, es impresionante. Entonces, de capturar energía del sol. So, él tiene una visión de energía, de Optimus Robots, obviamente Tesla, del carro, y eso va a seguir creciendo. Y encima de eso hay el pay package, el paquete de pago para Elon Musk, que es básicamente si
La evaluación ahora es como 1 punto algo trillones. Sí. Si él llega a 8 trillones, él básicamente va a recibir un sueldo de, no sé, 1 trillones o algo así. No, y con la Sí. capacidad de ejecución que tiene Elon Musk, que yo creo que es su virtud número 1. O sea, Claro. es muy eficiente en la forma que trabaja y ejecuta como el mejor empresario del mundo completo prácticamente. Exacto. Y tú como inversionista, ¿tú crees en esa visión por él, por la persona que tiene un track record limpio y Sí. exitoso? O sea, tú como que ya tú eres angel investor de compañías que son están haciendo startups Sí. y luego se vuelven unicornios. Tú ves Elon Musk y tú apuestas a Tesla por él. Sí, sí, sí. Pero si visión y él. Y digo, mercado. Right. Yo veo, o sea, El TAM. exacto, el TAM, demanda por energía y maneras de controlar y generar energía y guardar energía con baterías. Otro de Tesla, del carro. Otros de humanoid robots. Yo veo ese TAM de humanoid robots. Yo creo que el mundo no pueden imaginar el impacto que van a tener todos esos humanoid robots cuando hay 6 billones, y digo, va a ser 10 billones más humanoid robots que personas en el mundo. Yo creo que... Y no comen. y no comen, no toman vacaciones, no quejen. No hacen unions. No hacen unions, exacto. Bueno, de momento no hacen Ya unions. uno puede imaginar. Sí, es largo plazo. Son mercados que van a seguir creciendo. Eso es mi bullish case por Tesla. Pero él se compró un humanoide ya. Los humanoides haciendo un union para que le pongan una batería más grande. Para que le pongan una batería más grande. Yo me imagino ese mercado de robótica convirtiéndose como el mercado de celulares. Me refiero a lo siguiente. Previo al 2006, no había un gran mercado de iPhones, de Androids. Sin embargo, resultó ser un mercado que convirtió a Apple en la empresa más valiosa del mundo por un momento. Y fue simplemente un instrumento de $1,000 promedio que nosotros todos adoptamos. 500 Pero en ese esto momento. ya entra directamente de lleno a toda la industrialización del mundo. O sea que la oportunidad, si pudieras dimensionarla, si el mercado de smartphones es de 500 billones anual, ¿cuál sería en un punto ya de madurez el mercado de robótica? Más de ese... Porque uno puede tener varios... Un celular, yo tengo uno, posiblemente solo, 2. exacto. Posiblemente 2. Sí. Robots, yo puedo tener unos, no sé, 6, 5, 8, 20, 20, 100. 100 Y o empresas más. como Amazon que tienen 1.5 millones de empleados, de los cuales 1.1 trabaja en almacenes. De los empleados de Amazon, estás diciendo que cuánto trabajan en sus fábricas. La gran mayoría de sus empleados están en las fábricas. Sí, correcto. En el día a día, warehouse, en el warehouse, ajá. Ellos tienen 1.1 millones. Sí, sí, sí. Y también están all-in en robótica. De hecho, ellos están estimando que el 33% ya el año que viene pues sean robots. En ese caso, como Amazon compite con Tesla, porque también tiene su tecnología y tiene la data de cómo ponerlo a trabajar el robot. ¿Qué tú piensas de Amazon y si puede tener el mismo tamaño de Tesla o por qué tú sigues apostando a Tesla y no a Amazon? Yo soy muy bullish en Amazon también. By the way. No es uno o la otra, son todos. No, y digo, yo creo que de lo que yo veo es de esos empleados, seres humanos que están trabajando en los warehouses de Amazon poco a poco, esos trabajos van a seguir bajando año tras año. Los trabajos que van a seguir expandiendo en Amazon va a ser en el áreas de AI, de los proyectos nuevos, como ellos tienen proyectos en Kuiper, de satellites. Sí, compitiendo con Starlink. Starlink, exacto. Y entonces en mi caso, bullish en Amazon, hay varios, pero el cloud y AI, su infraestructura para AI, es brutal. Yo creo que 50% de los startups mundial 50% de los users de cloud en el mundo son de AI. Sí, y los startups también. So esos... Y yo creo que estamos entrando en un mundo
con más aceleración de los startups. Right? Que startups va a seguir como creciendo más rápido que compañías tradicionales. Justo yo estaba leyendo recientemente lo que se está hablando en Silicon Valley, y es que la ventana de entrada cada vez se vuelve más pequeña en el mundo de tecnología hoy en día, porque en el pasado, en el Internet boom, cualquier jovencito como Zuckerberg ¿Podía codear? o Sergey Brin, Larry Page podían codificar y hacer un Google, hacer un Facebook, un Instagram. Pero hoy en día los nuevos startups que son de AI requieren muchísima inversión en chips de Nvidia, pagar una factura de cloud computing elevada, aparte del know-how. Entonces, como hoy en día ya Microsoft, Amazon, Google son billonarias, se van a ir quedando con todo poco a poco. Y los emprendedores no van a tener ventana de entrada. ¿Qué tú piensas de eso? No, es interesante y tiene razón. O sea, es interesante porque las compañías en AI, los startups, especialmente los startups en AI, hay un juego ahora para capturar el mercado. Y entonces los que están capturando el mercado que están recibiendo billones en inversiones. Y entonces, para ganar en el corto plazo, yo creo, es como idea y inversión, pero inversión en cantidades, o sea, billones. Mira, OpenAI ha recaudado billones. Y quieren aumentar otra ronda. Y Sí. yo leí eso hoy. Otra Exacto. ronda grande, con 8 billones. 8 80, billones. 80 Yo creo que billones. lo aseguró ahora en Davos. Sí, lo más Sí. favorable. Pero yo creo que también en esa misma línea, en eso, yo creo que hay muchos use cases que se tienen que desarrollar todavía para que los emprendedores de AI puedan entrar al juego. Porque yo creo que para los emprendedores en el stage que estamos ahora mismo y con la capacidad de técnica que ellos tienen, todavía hay mucha fricción para entrar y desarrollar esos use cases porque la tecnología yo creo que no llega todavía. Yo creo que nosotros, y corrígeme David, tú sabrás más que yo de esto, como Angel Investor probablemente, los startups de los últimos 15 años venían muy enfocados a SaaS y desarrollo de un software y venta de ese software. Pero ese mode ya no existe realmente porque cualquier joven, como mismo mencionaba Ernesto, puede venir y desarrollarte. ¿Cómo eran los startups antes? Era un backend y una lógica de negocio que tú podías darle a un usuario. Pero ya ese mod de tú crear esa lógica de negocio, tú no la tienes porque la puede desarrollar quien sea. ¿Cuál entonces ahora el tipo de producto que los emprendedores tienen que generar para que puedan ser rentables? Y para mí es raro, porque uno, es difícil de entenderlo todavía, pero dos, a mí me comienza a empujar un poquito más a software para herramientas físicas más que un SaaS que tú puedas crear y vender. Yo creo que va a haber una migración un poquito de desarrollar software a desarrollar software para use cases específicos del mundo real. Y Es como que el internet se está saliendo del internet al mundo real. Algo que no puede responder David. Él es ingeniero eléctrico. Sí. Sí. O sea que él sabe también hasta cierto punto de robótica, vamos a ver, ¿no? No, sí. Y yo quisiera saber si nuestra tesis o la tesis que yo tengo puede que esté bien o esté mal, pero yo creo que muchos de los emprendimientos nuevos van a ser accesorios para robótica. Que es el premio que voy. ¿Sabes? Como Exacto. accessories. Porque Sí. los smartphones crearon la industria de accesorios para smartphones. Los headsets, los covers, los protectores de pantalla, pero algo debe de venir para la robótica. O sea, accessories for them, ¿no? ¿Y cómo usted ve esa área ahí? Sí. No, digo, alguien para store de robots, no sé, yo no quiero decir ropa para los robots, pero va a sí. ser un mercado alrededor de los robots. Maletas hasta para viajes. Maletas. Que lo cargan, lo actualizan, lo que sea. No, no sé. y talleres si se rompe un pie un robot. Sí, van a haber claro, muchos talleres. claro, cosas así, Sí, exacto. Tú le dices, vete tú mismo para el taller. Vete al taller. Brincando con solo un pie. Brinca hasta allá. ¿Sigues haciendo angel investing? Sí. Y también tengo un fondo de venture capital también. Y mi pregunta es para ya ir concluyendo con el tema de qué está pasando con los emprendedores actuales, ¿estás logrando captar talentos o ha disminuido el talento emprendedor en los últimos 5 años con la incidencia de la inteligencia artificial? No, bueno,
de lo que yo veo, siempre hay talento, pero las conversaciones y experiencias con el talento y sus capacidades es más ahora en AI. Hablan de AI y entonces... Pero lo interesante es, digo, el futuro... O sea, uno nunca sabe lo que va a pasar en el futuro con AI. Si alguien dice que conoce todo y sabe lo que va a pasar con AI, yo creo que están diciendo mentiras, Sí, porque claro. es muy difícil. Pero siempre va a ser problemas de compañías, industrias, gobiernos, gente, y siempre va a ser soluciones bajo en compañías y entonces hay AI que pueden acelerar y ayudar a servir un mercado Más eficientemente. más eficiente. Como por diría yo. ejemplo, yo estuve leyendo que la industria de logística, los camiones, en Estados Unidos el 16% del tiempo los camiones de transporte están vacíos. Y eso representa una ineficiencia de billones de dólares. Pero si algún AI logra conectar dos puntos y eso disminuye de 16 a 5 y el ahorro termina siendo de 50,000 millones de dólares. Ese se vuelve el profit de una empresa que lo solucione. Y en esa misma ¿Qué línea, David, ¿qué tanto más difícil para un inversionista ahora mismo en private equity es dimensionar la evaluación de uno de estos startups comparado a lo que era hace unos años? Porque me imagino que es muy diferente. Sí. Antes con los números básicos ya tú podías un poquito entender crecimiento, adopción, pero ahora tú puedes tener high adoption y automáticamente también tener un churn grandísimo para muchos servicios de high AI. adoption, low profitability. También, entonces, ¿cómo high ustedes expenses. manejan esas aguas ahora de entender los modelos de evaluaciones, que quizás son los mismos, por eso abro la pregunta, que teníamos hace no tanto como 5 años, Sí. antes de 2020 y después de 2020 y 2022 específicamente? No es una ciencia perfecta, pero o sea, hay varias cosas de cómo evaluar una compañía. Siempre es como en el futuro y ingresos y ganancias en el futuro. Hay el equipo, hay el mercado, hay experiencia, pero o sea, por ejemplo, OpenAI, o sea, ya hay información, por ejemplo, hay información de crecimiento, hay información de sus productos, su modelo, su crecimiento mensual, el mercado en el futuro, la competencia. Entonces, las inversionistas lo miran y él, yo no he visto el plan, pero me imagino que él tiene un plan de 10, 15, 20 años y cómo él va a capturar el mercado y cómo... ¿Cómo le va a ganar a Google? Exacto, o también contra X y contra Elon. Y entonces, Exacto. y las inversiones es siempre, las inversiones es un juego de riesgo y retorno. Y eso es, o sea, alto riesgo, alto retorno. Eso es en esa clase de activos como en angel investing, private equity, startups, no más private equity, es un poquito más estable. Pero en venture hay más riesgo, pero hay más retorno. ¿Tú le puedes explicar a la persona que nos está mirando, porque tú dices venture y private, cuál es la diferencia entre uno y otro, para quien no está viendo? Yeah, en mi opinión, el venture es más como un startup, una compañía de, 0 hasta 3, 4, 5 años. Ya cuando una compañía es un poquito más maduro, ya tiene ingresos más estables, ganancia un poquito, o cercano a ganancia. Yo creo que eso es donde entra en el área de private equity, en general. Venture capital es un subclase de private equity, pero o sea, hay venture y hay private equity, y eso es, en mi opinión, la diferencia de los activos. De las inversiones usuales que hacen los VC, ¿qué porcentaje no dan ningún tipo de retorno y qué porcentaje son las que traen ese retorno al fondo de inversión? Sí, eso es interesante. O sea, uno puede invertir en 100 compañías. Uno piensa que todos esos 100 compañías va a ser exitoso. Lamentablemente, de esos 100 compañías, lo pone alrededor de 30, 40, 50
No. Cero. Cero. O sea, cero. Cero. Uno invierte Una de cada 2 compañías. básicamente es cero. Y entonces hay unos, pone 20, 30 de esos que uno recibe un retorno de 1, 2, posiblemente 3. 3X. Sí, 3X. Sí. Y hay un 10% que te da retorna 100X. Exacto. Digo, Pero mejor que ir al casino. bueno, hay esa opción. Pero, ¿sabes? Pero, digo, hay una industria de venture capital que es muy exitoso. Dicen que los retornos en venture son los mejores en el promedio, right? O sea, el venture normalizado es un 20 y algo, 25% retorno anualmente. Bueno, Shamat estaba diciendo eso mismo en All In Podcast en esos días, que para el inversionista del nivel de él, ahora mismo salir al mercado a pagar los valuation que él tiene con el riesgo que involucra, no llama tanto la atención como irse a private equity y hacer el mismo tipo de inversión. Él está viendo el retorno más amplio para private equity ahora mismo. Sí. Entonces es una cuestión, si uno es inversionista, pues digo, en mi lado, como angel, yo puedo ir con un grupo, como el grupo Ángeles Investors, y hay otros grupos, pero uno puede elegir startups para hacer la inversión. En un fondo, que tenga un fondo de 20 millones, un fondo de 20 millones, ya hemos invertido en 9 compañías. Nuestros inversionistas invierten en mí, mi co-GP se llama Adela Zapeda. Entonces, y tenemos un thesis de invertir en startups basado en los Estados Unidos, utilizando tecnología, aprovechando la comunidad latino, etc. Pero eso es nuestro thesis. Invierten en Adela y yo y nuestro thesis. Y entonces, nuestro trabajo es dar a ellos un retorno, apoyar los startups en nuestro portafolio y dar a ellos un retorno. Mejor que el 50% que entran a cero y mejorar nuestro portfolio para recibir retornos mejor que cualquier otro venture capital firm en la industria. ¿Qué papel juega un venture capital en un startup? Primero que todo es capital. El aporte del capital. Sí. Entonces, luego de capital, dependiendo el venture capital, algunos dependen del tamaño del round o tamaño de la inversión y porcentaje de la compañía. Equity. Sí, el equity que reciben. Toman un puesto en la junta, en el board, entonces puede hacer más, consejos sobre decisiones. Y personalmente tú crees, porque siento que están divididos en el siguiente concepto. Personalmente tú crees que los fondos de inversión rectifican el éxito que va a tener la empresa, o es mejor simplemente dejar el founder y su equipo usar su creatividad y dejarlos crecer por sí solos? No, en mi opinión es un equipo. Es un equipo. Y hay varias historias. Puede ser Facebook y su relación con su board y sus inversionistas. También Uber, o sea, eso es otro caso, pero hay la de sus inversionistas. SoftBank y Mayasochi Son. Exacto. Que usualmente él invierte porque cree en el equipo y listo, rompan. Sí, y hay algunos que entran más y das más consejos. Abren puertas, puertas Claro. para clientes, Que ahí está para la parte clave, yo creo. empleados, también Distribución. partners, socios y partners. Sí, y a veces es, consejos y opiniones y cositas, es de ser un dueño de un startup y fundador de un startup es difícil, súper difícil. Es muy difícil a veces, y también es importante de a veces escuchar, dar sus opiniones, y los startups reciben mucha información y tienen que priorizar es muy difícil, muy difícil. So, yo creo que y también los venture capital firms ya tenemos varios pattern recognitions, hemos visto lo bueno, lo malo, dónde están, qué tienen que hacer, y también podemos hacer esos consejos también. Claro, 100%. ¿Sabes qué? A mí me encantó lo que hicieron los primeros inversionistas de Google en Venture. Ellos reconocieron la capacidad que iba a tener Google de organizar el Internet
Pero vieron estos dos jovencitos que aún estaban en su doctorado estudiando, que toma muchísimo tiempo en Stanford, que sobre todo es muy exigente, y le dijeron, vamos a invertir en ustedes, pero permítannos colocarles a un CEO, Ajá. a Eric Schmidt. Sí. Y ellos terminaron su posgrado y al final esa fórmula funcionó. Y hoy Google es la segunda empresa más valiosa del mundo. Sí. Y de camino a ser la más valiosa. Camino a ser, pues sí, Según tu potencialmente. tesis, ¿no? Sí, 100%. ¿Sabes ¿Qué qué? piensas de Google? No. Eso es otro interesante. Me gusta. Obviamente tienen la fortaleza del search. Pero ahora Gemini, que sea como subiendo rápido. O sea, Gemini, yo no sé, hace unos 2 meses. Era número 2, sí. Sí, yo recuerdo que OpenAI hizo un code red. Code Red, que hay problemas con Gemini y tenemos que... y entonces uno ve como Gemini así como... Bueno, yo creo que el problema es más de OpenAI que de Gemini, porque la actualización de los modelos que ellos están haciendo simplemente se quedan atrás. Desde GPT-4, ellos no han hecho nada significativo. Lo que yo pienso, por lo menos. Y entonces, tienen eso, pero también tienen YouTube, que es una fuerza. O sea, que sigue como creciendo y sigue creciendo. Su evaluación es muy alto, Google, pero va a seguir un jugador en ese mundo y Tienen todo el stack. tener el stack, exacto. Tienen cloud, tienen el producto que es Gemini, pero también la distribución. Creo que hay 2 puntos. Y hay Chrome también, que es el portal front del end. internet. Sí. Todos los usuarios de Chrome, los últimos 60 días, y de Gmail, Google les envía un pop-up. Utiliza Gemini. Creo que era 3 meses on us. Y en YouTube también. Imagínate esa distribución. Exacto. Y lo van a hacer un bundle de todo, incluyendo YouTube TV y todo. Esa es una distribución, Ernesto. Es la que yo te digo, que Meta, yo no entiendo cómo no lo ha aprovechado a su máxima expresión. ¿Entiendes lo que te digo? Como que... Pero es por lo mismo que tú dices, por el tipo de usuario, porque mira dónde te lo mandaron. A Gmail, o sea que una persona que está utilizando su email probablemente para productividad. No importa. Y el de Meta, es que yo no creo que una persona que no sepa de tecnología va a utilizar AI tan fácil No importa. como uno bro. pensaría. Últimamente, ¿has invertido en startups de AI para no B2B, sino para B2C? O sea, para ofrecerle el servicio a los clientes finales, que sean personas y no negocios. Lo más sí. Pero depende de su definición de AI y B2C. Cuéntame por un ejemplo. Hay varias compañías que están utilizando AI para mejorar sus productos, mejorar la manera de vender su producto utilizando AI para ver mercados nuevos. Depende de su definición. Pero sí, yo he invertido en compañías así. Y algunos que están... Y de las inversiones, David, de los últimos 10 años como VC, ¿cuáles pueden ser mencionadas que fueran una bonita historia que contar de desarrollo? Hay varios. Uno es Halo. Yo no sé si he escuchado Halo. Es un app que es para un app religioso. Yo invertí en el 2019. Halo. Halo. ¿Qué H-A-L. hace? Es básicamente un app para rezar. Me han salido muchos ads de Sí, ellos sí, en sí. YouTube. Claro. Están bueno, uno puede ver en el media. Hace poco fue en The View. Y es básicamente un prayer y una aplicación para rezar y hacer meditation. Y es como durante el tiempo que fue Calm,
Headspace, varias ya, compañías claro. así. Que Headspace se desapareció. Se le acabó el presupuesto de publicidad. Entonces, él dijo, o sea, su visión fue más o menos, y eso fue en 19. Dice, mira, hay mucha gente diciéndome Calm y Headspace y todo eso. Y dime, hay algo por más de 2000 años, meditation y todo eso, bajo nuestra religión católica. Entonces, eso fue pues, básicamente su tesis, su premio. Yo dije, interesante. Y eso fue antes de COVID, y entonces, crecimiento brutal. Ellos están uno de los mejores en mi portafolio y yo tengo varios unicornios en mi portafolio. Wow. ¿Cómo se siente ver una oportunidad antes de que el mundo la note? Y luego tener ese logro de, oye, aporté a esta compañía y hoy hay una compañía que vale más de $1,000 millones. Y ahí mismo, ¿cómo tú decides si vende o quédate dentro? Esa misma pregunta. Uno tiene que estudiar, hacer mucha investigación y cuáles son mercados muy grandes. No mercados muy grandes ahora, es mercados que van a ser muy grandes en 5 o 10 años. Por ejemplo, AI, hace 7, 8 años, 9, 10 años, yo a mi niño y a mucha gente, no, ese AI va a ser super huge, gigantesco. Y eso fue hace 8 años. Y mira ahora, está gigantesco. Pregunta, ¿tú trabajaste en Accenture? Sí. Accenture te aportó, porque es una firma de investigación, te aportó a entender mejor el futuro del AI. Claro. Yo empecé mi carrera en Accenture en 96, 97. Ellos ya eran como utilizando AI. La primera aplicación de AI fue básicamente y eso fue cuando el Internet era como empezando. Si uno quiere un CD, uno puede decir, yo quiero, no sé, un Michael Jackson CD y yo quiero comprar un Michael Jackson CD. Entonces, fueron buscando en todas las páginas de Internet cuáles eran el Michael Jackson CDs y precio más bajo. Eso fue el primer, y eso fue Pero en me imagino 2000. que duraba un día. O sea, un AI research que pueden como buscar. ¿Cómo cuánto tiempo tardaban buscando en ese momento? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tardaban buscando esa información, ese AI? No, ¿Una hora? No, como 5 minutos, ni menos, como 5 minutos. Con el Pero está poder de súper bien. Accenture, que es un multi-billion-dollar company. No, yo lo pienso por el computing power que había en ese momento. Y lo que, o sea, por eso me pregunto, el computing power que teníamos en los 90 y tener que ir al internet y buscar. Pero también el internet era un lugar mucho más pequeño. Sí, Claro. también, Era exacto. mucho más pequeño Exacto, también, pone en ese momento eran como unos 10, 20 tiendas de CDs. Sí, Pone es esto. 50, Sí, pone 20. So, no fue como ahora. Tú sabes que te tengo que decir algo. Nosotros empezamos a conocer el AI, el poder, en el año 2019 por un reporte que lanzó Accenture que se llamaba How AI Will Boost Profits and Profits and Profit Margins. Y destacó por industria, por sector. Recuerdo que el sector de educación iba a explotar, el sector financiero iba a explotar. También lo que hablamos al principio de Autonomous agricultura. vehicles. Sí. Y con ese reporte nosotros nos posicionamos en Tesla, Nvidia también, pero sobre todo fue el reporte base. Nosotros hicimos una especie de convención en Dominicana, donde por primera vez, de manera formal por lo menos, al público hispano... Nunca en la historia de la República Dominicana se había hablado de inteligencia artificial. Para nada. Nunca. Y fue gracias a Accenture. Yo recuerdo que Accenture siguió siendo una muy buena empresa ellos mismos, probablemente por la data que manejaban, pero justo ahora Accenture dijo que va a despedir 11,000 empleados por el mismo AI. Sí. No, exacto. Y eso va a seguir como despidiendo empleados, yo creo. Pero va a ser otras áreas de crecimiento, pero va a ser muy, muy interesante. Pero me imagino que los empleados que están despidiendo están más en el back office. Trabajos como Analistas. recursos humanos,
analizando finanzas, cosas así. Esos trabajos, si no es trabajos con el cliente, generando algo, resolviendo un problema con el cliente, esos trabajos van a seguir. ¿Cuáles son los Exacto. top 3 tipos de empleo que definitivamente no van a existir? Pues, AI engineering, o que no van a existir. No van a existir. No, o sea, recursos humanos Se fueron. va a ser muy difícil. Si uno está haciendo algo repetitiva, Contabilidad. bookkeeping. Digo, abogados, en vez de necesitar 3, 4 abogados, va a necesitar 1 o 2 para la firma y revisar va a ser muy interesante. Volviendo al punto de mercados y desarrollo, investigar, o sea, uno tiene que mirar mercados grandes en 5 o 10 años y formalizar un tesis de áreas de crecimiento. Y cuando yo veo 5 o 10 años, yo veo humanoid robots, yo veo quantum. O sea, uno habla ahora de AI, pero AI con quantum No existe. es como un 1000x. O sea, Claro. uno no puede imaginar los problemas que AI y quantum conjunto va a resolver. Pero ¿Tú hay un crees problema. que sí vamos a llegar a quantum in the next decade, en la próxima década? Sí. Sí. Bueno, hay un solo y tú sabrás más que yo, porque en la parte de electricidad, tú eres ingeniero eléctrico, pero yo estaba viendo un reporte que tiró Deloitte esta semana, de que para duplicar el computing power que necesitamos ahora mismo, duplicarlo, tú necesitas 5x crecer en el lado de energía. El problema que tenemos es energético. Y si es para crecer 2x, imagínate para crecer 10x AI en computing power, tú necesitarás crecer en electricidad 50 veces probablemente. Que por eso Which es is que crazy. no quiere energía del sol. Y Así Trump que- lo dijo ayer. Claro. I mean, digo, los CEOs, o sea, todos saben que es energía, entonces tú ves el movimiento con nuclear, digo, humanoid robots, quantum, digo, longevity es el otro, longevity. Que estamos hablando de eso O sea, ayer. la longevity y digo, salud y la intersección de tecnología, salud, AI, quantum, obviamente son áreas grandes. Entonces de ahí hay varios, obviamente financial services y todo eso va a seguir creciendo, pero yo creo que eso para mí son los big áreas de Parece que de nos estamos crecimiento. acercando bastante al libro Homo Deus. Sí. O sea, ¿Cómo sí. se llama yo he leído, hay Sí, Sapiens. Yuval- Sí, hay Yuval Yuval- Noah. Sí, Yuval hay Noah. Sapiens y Sapiens sí. y Homo Deus. Y cuando lo leímos hace unos años, se veía un poco distante, pero si tú lo lees hoy, Estaba es ahí hoy. mismo. Es Sí. hoy. El libro es hoy. Sí. Y aquí quiero porque empezamos el podcast y yo creo que lo empezamos de una manera muy egoísta, equipo. Y es porque nosotros queremos la información. De lo que está pasando en la tecnología, de cómo está pensando un fondo de inversión, de tus tesis de inversiones. Danos cuenta de que no estamos tan locos, ¿no? O sea, que son tesis... O somos 4 locos. O sea, que puede Yo ser también. creo que somos 4 locos. Que puede ser. Sí, probablemente. Pero de lo que quería hablarte también, David, es que aprovechemos también un poco para tú hablar brevemente de tu historia. Porque tú eres hijo de padres inmigrantes puertorriqueños. Sé que te graduaste de Ingeniería Eléctrica y evidentemente tienes doctorado, hasta honorífico. O sea, has hecho tantas cosas. Tú fuiste la primera persona en graduarse de tu familia. Y te vemos aquí sentado y por tu acento quizás no nos estamos dando cuenta de cuáles fueron tus inicios o tus orígenes. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de tu historia? Sí, no, gracias. Si este podcast está agregando valor a tu vida, suscríbete, dale like y compártelo. Es la manera como nos ayudas con el algoritmo a que podamos seguir expandiendo este contenido a personas como tú. De igual manera, si quieres aprender sobre psicología del trading, day trading y portafolio, estás en el lugar correcto. En un link en el description o en el caption de este video vas a tener toda la información para acceder a nuestra plataforma de educación gratuita. Bendiciones, nos vemos pronto. Interesante porque toda mi familia, mis abuelos
digo, nacieron en Puerto Rico. Mi papá también nació en Puerto Rico. Mi mamá nació en los Estados Unidos. Pero llegaron pobres. O sea, mis abuelas eran cocineras en un restaurante puertorriqueño en Chicago, en los suburbios de Chicago. Y fue a través de ellos, digo, cocinando que mi mamá y mi papá conoció. Y mientras que mi mamá y mi papá eran como... Mis abuelos eran como cocinando, mi mamá y mi papá cocinando de otra manera. Cocinándote a ti. No, entonces, no, y también, ellos vivieron en los caseríos, no, West End. sí, a ambos lados. Mi mamá, cuando ella era chiquita, mi papá también, cuando mi papá era chiquito, pero no fue un corto tiempo. Y de ahí, escuelas católicas, mi mamá y mi papá trabajando, mi papá eran como carpintero, mi mamá eran como secretaria en AT&T. Muchos deportes, campeón en correr, campeón ¿Tú? en fútbol, sí, Sí. en el high school. Entré a la universidad en engineering, ingeniero eléctrico. ¿Por qué elegiste esa carrera en ese punto? No, interesante. Cuando yo era pone como 10 años más o menos, una maestra mostró el computador y me enamoró del computador y me enseñó programación en un Apple. Y yo... En C++. Sí, Sí. no, fue, no sé. Lisa, una... Algo así, R, uno de esos modelos viejos. Sí, fue uno de los viejos. Sí, COBOL, yo no recuerdo, ¿no? Basic fue el idioma, Basic. Y entonces, entré mis matemáticas en el high school, súper bueno. Entonces, yo dije, matemáticas, ¿quién gana mucho dinero que tiene experiencia en matemáticas? Los engineers. En ese momento, los engineers ganan unos 30,000, algo así. Y eso, 30,000 fue más de mi mamá y mi papá conjunto ganaron. Entonces, yo dije, yo quiero una carrera en engineering. Entonces yo entré en engineering. Terminé en 3 años. Yo he como muy asustado de no terminar la universidad, que yo tomé clases durante los veranos. O sea, que aquí no es normal. Básicamente, para tenerme más flexibilidad, si la cosa... entonces, pero un día yo levanté y dije, wow, yo puedo terminar en 3 años y medio, más o menos. Yo terminé mi degree en Electrical Engineering. Y luego empecé con Accenture. En ese momento fue Andersen Consulting. De Andersen, y fue un mundo de tecnología impresionante. ¿Qué estaba pasando en ese momento en el mundo, en la bolsa, en la tecnología? Sí, fue el 94, 95. Wow, El comienzo de todo. Sí, básicamente. Pleno boom para crashar. Exacto. Y fue interesante porque durante en la universidad yo recibí el exposure al Internet, porque el Internet fue básicamente empezando. Y yo como digo, raro en un sentido, porque yo las noches, no sé, de vez en cuando, fin de semana, yo entré abajo y fue el Unix y chat, y entonces eso, y haciendo todo el chat y comunicando en varios áreas. Yo digo, wow, eso es muy poderoso. También un amigo mío de la universidad recibió una oferta de estudiar en Alemania. Y eso fue más o menos, pone 92, 93. Y él en Alemania, yo en Chicago. Bueno, fue en Indiana, en el sur parte de Indiana donde yo estudié. Congratulations. Y también escribiendo con él y comunicando con él. Él en Alemania y yo en Indiana. Y entonces yo dije, wow, eso va a ser un impacto. Es gratis, es inmediatamente. Y porque también en ese momento de llamar a Alemania, Carísimo. mira, $50 al minuto o algo así. Fue muy, muy caro. Eso me dio como una visión del futuro. Computadores, aplicaciones. Y yo como, man, ese mundo de computadores, información y internet va a ser muy grande. Y es algo que fue muy difícil de explicar a la gente. O sea,
tú no puedes ver el futuro, eso va a pasar. También en ese momento yo era estudiando celulares, porque fue ingeniero eléctrico. Entonces yo recibí información de uno puede transmitir data bajo el aire. Y básicamente es celular. Yo dije, ¿Tú puedes explicar cómo funciona eso, por favor? ¿cómo? ¿Cómo funciona eso de que la data corre Ah, literalmente? no, bueno, casi se me olvidó. Pero no, es 1 y 0 y hay, bueno, hay los towers, hay los torres y hay Antenas. información, antenas, y uno puede transmitirlo. Y fue unos y ceros, básicamente. Y va bajo los Código bueno, binario, es un código binario. Sí, sí. Y entonces eso fue básicamente el estudio. Pero yo dije, interesante, porque si es 1 y 0 y hay gráficas que uno puede digitizar, hay video que uno puede digitizar. En ese momento pensaste eso. Exacto. O sea, entonces, pero entonces, ¿por qué un día uno no puede caminar con un celular recibiendo data, video, todo? Eso fue básicamente, eso fue en 90 y algo. Ok. Entonces, mi carrera en Accenture. Una pausita ahí. Ok. Porque no quiero que yo tengo una película, yo estoy ahí contigo en los 90. Hoy en día, nosotros vamos a podcast, compramos uno que otro libro. Los libros hoy en día casi siempre llegan desactualizados de lo que está pasando allá afuera. Eso es casi imposible que vayan al mismo ritmo que la ley de Moore. Pero en aquel momento, como tú te nutrías, no había un YouTube, que comprabas revistas donde estaba la entrevista de Bill Gates o de Steve Jobs. ¿Cómo tú te intoxicabas de información buena que no era exclusiva de la universidad? Fuera de la universidad fue difícil porque no fue mucho. No, ahí fue amigos, experiencias en la escuela, y en mi escuela, ellos en mi universidad, ellos entraron muy grande en Next, el computador de Jobs. Jobs, sí. Y fue un red de todo Next. Entonces uno entra a cualquier... es como dime con quién andas, right? Todo es como utilizando Next Computers. Es como el libro, ¿leíste el libro All Liars? Sí. ¿Te pasó eso, básicamente? Y entonces todos ellos, haciendo gráficas, haciendo unas cosas con la computadora, todo, pero fue una universidad, digo, pequeña, pero mucha gente utilizando. Entonces, eso fue muy impresionante para mí y mi visión para, el próximos 5 o 10 años. Entonces, uno entra en un Accenture, y Accenture siempre el futuro y qué pasa, y avisando clientes cómo va a ser el futuro y preparándose y dando cambios. Eso fue en Accenture unos 4 o 5 años. Entonces de ahí salí, trabajé en Puerto Rico 3 o 4 años. Interesante porque mi familia es de Puerto Rico, pasé toda mi vida viviendo en los Estados Unidos, y entonces tuve la oportunidad de regresar a Puerto Rico trabajando con el gobierno, implementando Oracle. Para los sistemas gubernamentales. Sí, para un sistema de finanzas para el gobierno y Nuestro también querido recursos Larry humanos. También después de eso, durante el bust, porque fue el boom, y en ese momento, interesante, right? El stock market. Sí, te iba a preguntar, ¿cómo es ese día? Porque no es un solo día, pero ¿cómo son esos días donde el mercado dice, we're out, Sí. todo ¿Cómo fue valuation? el crash de la burbuja del .com? Ay, no. Interesante. No, porque en 98, 99, más o menos, todo mirando el stocks, todo comprando stocks, todo hablando de stocks, cada vez. Y entonces fue todos los pets.com y cualquier .com, y cada día el mercado creciendo. Y yo Yahoo. Sí, Yahoo, todo. Yahoo era ahí el Mark Cuban dijo, deme en todas mis acciones. I want to sell. Sí. opciones. Y lo interesante, y yo con margin también. Comprando con margin. Sí, Tú- yo. tú Sí. estabas- Ay, ¿Cuánto era el margin en esa época? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Yo, 5X. yo no creo que tanto. Pero algo así, posiblemente 3X, 3 a 5X. Ay, yo comprando con margin. Y bueno, ya tú sabes Y cómo, sin stop loss. cómo va a terminar esa historia. Y ¿Te tu metieron mamá, un margin call? En el Sí, bus? no, interesante, pero y sí. tu mamá y tu papá
Davidcito. No, ni saben por ni favor, papa del mercado, por ni de favor. acciones, ni nada. Y tu mami, todo va bien, todo está creciendo. No, yo recuerdo un día, yo dije a mi papá, ven, papi, mira, papi, tengo, ¿sabes? Casi set. Yo estoy como ya casi set. The realized gains. Y básicamente, yo dije, papi, ya casi set. Entonces, tan set, yo dije a mi colegio, donde estudié, yo dije, mira, yo voy a dar una donación por unos un X. Entonces, un día yo ya, con mi... He graded check. Básicamente con mi mercado, con el tamaño de mis fondos en mi... El portafolio. Mi portafolio, eran como así de alto. Entonces yo empecé a mirarlo así, como bajar. Hasta que yo, con ese commitment, el compromiso de ese 10,000, yo dije, mira, tengo que vender. Entonces, vendí todo hasta que el 10,000 de mi compromiso, básicamente perdí todo. Perdí durante el crash de 2000. Cayó 90%, no había quien se salvara. Pero hay algunos que quedan con un margin call. Sí, fue sí. algunos que, si no fuese por ese 10,000, lo más probable que... Sí, va a ser. ¿Y Exacto. tú recuerdas qué tipo de empresa tú tenías en tu portafolio? En ese momento, que postearon? todo tech. ¿Hay alguna empresa que si tú hubieras mantenido durante la Amazon. ¿O tú tenías Amazon en ese stage? Sí, Amazon. y has retornado 240,000%? Lo de... Amazon, sí. ¿Cuánto tú? Bueno, no puede decir. No, lo interesante, eso fue, o sea, uno aprende. Pero yo quiero hacerte una pregunta un poquito fresca. Como tú eres de origen puertorriqueño, tú entiendes la palabra fresca, ¿no? Sí. Como atrevida. Sí. Si tú no hubieses vendido Amazon, el profit que eso te hubiese dado fuera igual o mayor a lo que como sea profesionalmente has logrado con tus inversiones. Difícil. Pero cerca, no es como... Cerca, sí, pero no, cerca. Sí. Sí. El lío es quedarte con ella, Y con el mercado de psicológicamente, 90%. ¿cómo? No, porque también, uno puede mirar el data, ¿sabes? Si uno Es que no trae invierte Amazon en también. 2,000, invierte 10,000 en Amazon, el valor. Y David, emocional, psicológicamente, ¿cómo ese momento te afectó y cómo saliste de ahí y seguiste adelante y pudiste continuar creciendo como profesional? Después del crash. crash. No, entonces el crash fue Ford Motor Company en Michigan. Fue su año mejor, fue en 2000, 2001. Entonces ellos me reclutó de trabajar con ellos en Michigan y interesante. Yo en Michigan también conocí a mi esposa es de colombiana y fuimos a vivir en Michigan trabajando con Ford Motor Company, área de tecnología. En ese momento también recibí mi maestría en negocio, porque también siempre con modelos de negocio, con tecnología, con mucha gente que yo tenía mucha admiración. Y yo dije, yo quiero una maestría en negocio, me encanta el negocio. Recibí mi maestría en negocio de la Universidad de Notre Dame, trabajando, y eso fue una maestría de fin de semana. Y después de eso, recibí mi maestría y también como parte de mi maestría fue startups y aprendiendo startups y modelos de transferir tecnología de la universidad a startups y todo eso startups. Más cosas en vez de startups, pero los startups y el modelo de startups y el mundo de startups fue algo nuevo para mí y aprendí mucho en mi maestría. Luego recibí una oferta de trabajar con Oracle. Entonces eso fue Oracle unos años. ¿En San Francisco? En Michigan, pero con clientes en todos los Estados Unidos. Luego clientes en Latinoamérica, toda Latinoamérica. En aquel momento, ¿llegaste a conocer a Larry Ellison? ¿A quién? ¿A Larry Ellison? No. ¿Quién es ese? El fundador de Oracle. Sí. Oh, no, o sea, no. Pero
Safra Catz. Sí, Safra Catz ahora es bueno, yo no sé, yo creo que ahora ella sigue como CEO. Antes era el CFO, ahora o un poquito antes CEO. Sí, yo tuve la oportunidad de conocer, pero no, nunca Larry. Larry es, no, es otra historia, y muy interesante, muy visionary. O sea, es muy visionary. Que Oracle es una empresa compleja porque la mayoría de personas no entienden lo que ellos hacen. Si tú tuviese que explicárselo a las personas que no están viendo, ¿qué hace Oracle? O a Philly, que se lo explica. Sí, Igual no, neto, sí. Oracle, o sea, si uno mira todas las transacciones mundial, aerolíneas, gobierno, tiendas, las transacciones grandes que hacen diario, telecomunicaciones, sus celulares, el base de data que guarda toda esa información es bajo Oracle. Y entonces eso es la base de datos. Eso es su fortaleza en Oracle. Pero encima de eso, Oracle tiene... eso fue básicamente como ellos empezaron, manejando bases de datos. Pero encima de eso, entonces ellos entraron a áreas de aplicaciones de manejar información de finanzas, de cadenas de suplidores, de ventas, de varias áreas de aplicaciones. Entonces, luego encima de eso, ellos enfocaron en industrias, aplicaciones enfocadas en varias industrias. Y luego de eso, enfocaron en comprar el hardware y la computación de hacer todo eso. Compraron Sun Microsystems y básicamente compraron hardware, máquinas para procesar toda esa información. Entonces, hoy en día yo creo que ya está en cloud y AI y tiene, yo quiero decir un número que como 70% de la información digital del mundo va a través de Oracle. Sí, pero eso ellos querían quedarse o se quieren quedar con TikTok US, porque ellos tienen la mejor infraestructura para guardar esa información de forma segura. A nivel de tesis, en los últimos 3 años, ¿en algún momento has estudiado Oracle como una tesis de inversión? Sí. ¿Y ha pasado la prueba? Ahora no. Interesante. Oracle siempre, yo dije, en mi opinión de Oracle, una compañía buena, va a seguir creciendo, pero creciendo 5, 10, exacto. Y yo dije, en vez de Oracle, yo veo lo que Amazon, yo veo como cosas mejor. Pero, ¿sabes lo que pasó con Oracle en el último año? Fue, bueno, un crecimiento brutal. Sí, se frenaron en septiembre luego de ese raising CapEx. Sí, el CapEx. No, y lo interesante con Oracle es que compraron Cerner, una de esas compañías de salud. Yo creo que fue Cerner o algo así. Entonces, entrando más en el área de, como yo dije, como... hay aplicaciones y también fue industrias. Entonces, ellos ahora con ese acquisition. Exacto, están como más en el health. Y health es, cuando yo dije los 3 áreas de crecimiento, health y health information es muy, muy importante. Hay mucho crecimiento en esa área. ¿Cómo sigue el desarrollo? Entrate a Oracle. Ok, sí. Oracle, ya tengo mi maestría en negocio. Y encima de eso, bueno, en mi carrera también, fuera de mi carrera profesional, yo como muy involucrado en organizaciones hispanos, una organización con ingenieros hispanos, otra organización con maestría en negocio en hispanos, Congressional Hispanic Leaders, son varias organizaciones en los Estados Unidos enfocadas en hispanos y el crecimiento y desarrollo de hispanos. Yo expandiendo mi red de contactos profesionales en la comunidad hispana, en los Estados Unidos. Luego de Oracle trabajé con Verizon. Y en Verizon fue interesante. ¿Qué año fue eso? Eso fue, 2011 más o menos. Okay. Más o menos 2011. Y si fue 2011, ¿qué tan diferente fue el crash del 2008 a .com? El 2008 versus el .com. ¿Qué tan diferente fue tu experiencia? ¿Estabas dentro en el mercado en el 2008? No tanto, no. Como que, después del .com, tú te alejaste del mercado. No totalmente, pero... 401k. Básicamente 401k, básicamente casado, niños, casa,
no con muchos recursos, también mi maestría en negocios, no con muchos Recursos extra para para invertir. invertir. So, no fue tanta, pero fue bienes raíces en Michigan. Yo he comprado varias casas, apartamentos. No, fue otro cantazo. Fue otro, Tú te fuiste del dog con bobo a la Sí. comprar bienes No. Fue una jornada interesante. Pero son diferentes, pero uno aprende. Pero mi exposure no fue tan como en el .com. Entonces con Oracle, luego Verizon y también en Oracle fue 10 años en Michigan. Todos mis 3 niños nacieron en Michigan. En Verizon, yo dije a mi esposa, mira, tenemos la oportunidad de trabajar en Verizon, un puesto bastante alto, reportando al Chief Information Officer, básicamente 2 niveles de CIO de una compañía de $100 billones de dólares en ese momento, yo no sé cuánto ahora. La Telefónica andan, yo sé que T-Mobile y AT&T andan por los 200. Sí, Yo sé que están en los 200. 150 posiblemente ahora, o más en esa área. Entonces, toda mi familia mudaron a New Jersey. Y 3 años en Verizon. Y también con ellos fue estrategia, ayudando a ellos con estrategia y también ayudarnos a ellos a comunicar la visión del ejecutivos de tecnología al CEO, también a la junta, al board, y también encabezando proyectos de cambio, de cambiar, de empujar tecnología y cosas nuevas en una compañía grande es muy difícil. Entonces, Que tú atravesaste el 3G, 4G. sí, 3G y 4G, yo creo que es. Sí, 3G y 4G. Sí. ¿Tú estabas dentro de esos proyectos? Sí. Dentro de esos proyectos y también mirando el futuro y avisando el equipo ejecutivo. Mira, aquí es el futuro de telecomunicaciones, el futuro de robots, el futuro de video, el futuro de... Entonces, siempre como mirando el futuro y avisando. Tomando decisiones en el presente. Y avisando, exacto. ¿Qué sigue luego del 5G? Bueno, yo creo que 6G, 6G, 7G, 7G, ya. ¿Y cómo el desarrollo de la capacidad de data... ¿Cómo pasamos de 5 a 6? No, básicamente, ¿qué tanto impacto tiene de manera directa el desarrollo tecnológico con cómo la data telefónica salta de 5G a 6G? Pues yo no quiero, hay varias dimensiones. Yo creo que uno es, el encryption y todo que es software-based. Segundo es hardware-based. Hay avances en la tecnología del hardware, en los satellites, en la información que está como transmitiendo la información. Y yo creo que esos son 80% un lado es software y la manera que ellos están mejorando el software, y otro es el hardware del equipo, también el fiber y todo eso que ellos usan. Eso, y el equipo, o sea, el equipo sigue mejorando, el equipo de transmitir data e información. 3 años en Verizon también, y entonces en Verizon y más o menos en ese tiempo empecé a invertir en startups. Yo involucrando con la Universidad de Notre Dame, fue un grupo en la Universidad de Notre Dame de inversionistas ángel, se llama Irish Angels. Es de la universidad. Sí, fue relacionado a la universidad. Todo eran, gran mayoría Exalumnos. Exacto, alumnos. Y yo fui parte de ese grupo, y interesante. Yo con ese grupo, 200 personas, varias experiencias mirando startups, en Shark Tank, pero un Shark Tank Interno. Exacto, grande. Y yo dije, interesante. Entonces, y reuniones cada 3 meses, y yo cada 3 meses invirtiendo en una startup
dos startups, uno, dos startups. Ahora tengo casi 80 startups que yo he invertido. Pero eso fue el principio de mi experiencia en invirtiendo en startups. So, eso fue en Verizon, New Jersey. Luego trabajando con una compañía que se llama Softtek, que fue basado en México, manejando una división de telecomunicaciones, media, con clientes como Sony, NBC, Comcast, Broadcom. Y eso fue hace más o menos 10 años, o un poquito más de 10 años, como 2014 a 2017, trabajando a México, mucho a México. Su modelo antes y ahora es desarrollo de México. O sea, muchas compañías en esos días, digo, de 2000, 2010, exportando mucho trabajo, mucho desarrollo a India. Entonces su modelo es, mira, en vez de exportar su desarrollo y mantenimiento a India, ¿por qué no lo Zona horaria, de cultura. México? Exacto. Por esas razones. Comida 1000 veces mejor también. Eso fue básicamente su modelo. Yo trabajé con ellos 3 años, entonces regresé a Accenture en 2017 como Managing Director. ¿Cómo había cambiado? Bueno, 1000 veces En más tus ojos. grande. Yo salí, Accenture eran como más o menos en 3 billones. Cuando yo entré, Accenture fue 30 billones más o menos. Y ahora, mi niño trabaja en Accenture ahora, yo creo que es 60 billones en ingreso. Y sigue creciendo, y muy grande. Pero no, hay unas cosas que han cambiado, pero su enfoque en clientes, visión del futuro, fue como privada cuando yo entré en ¿cuándo fue? 95, 96, 98, fue una compañía privada. So, nada, unas fiestas, celebraciones, impresionante. Alquilamos todo un museos y todo para tener unas fiestas, impresionantes. Pero Accenture es de UK. Bueno, interesante. Anderson Consulting empezó en Chicago. Que el parent company. Porque fue un spin-off de Arthur Anderson, una gran compañía de contabilidad. Y empezó en Chicago. Durante su época de convierte en una compañía pública, yo creo en uno de esos momentos movieron a Irlanda. Entonces, yo creo que está basado en Irlanda. Es el holding company. Sí, entonces, pero tiene Accenture Federal, que es un que están basados en Washington, D.C. Y yo me imagino que productos como el iPhone, cuando Apple va a sacar, digamos, un producto nuevo, el iPhone 2007, ellos se apoyan bastante de Accenture, de, hey, ayúdame a entender el TAM, ayúdame a entender el pricing, y Accenture ahí es que entra muchas veces. Esos research que tú hiciste, todavía hoy en día siguen siendo un framework para tú tomar decisiones. Sí, no, es de manera de como, mi experiencia en Accenture fue excelente y digo, un parte de mi éxito. Fue empezando en Accenture y volviendo a Accenture y todas sus metodologías, manera de trabajar, manera de atacar problemas, maneras de planificar, de mirar un problema y formar un plan y comunicar el plan y ejecutar un plan. No, es uno de los mejores en el mundo. Y eso es importante. Cualquier negocio, cualquier profesión es muy, muy importante. Te limitaba a invertir en la bolsa ese empleo en Accenture, ¿no? ¿Quién? Las leyes aquí en Estados Unidos. Si tú tienes información clave, sí. Sí, no, claro. ¿Pero eran blackouts o tú no podías? No, hay conflictos. Hay muchos conflictos que hay. Tienes que, si quieres invertir en unas compañías, por ejemplo, tu cliente, si tiene información de adentro, no, es ilegal. Por eso es que hay tanto primo en Wall Street invirtiendo.
Sí. Tengo un primo con una cuenta de inversión. Sí, no. Y tú volviste como managing partner. Sí, tú dices. managing director. Managing director. ¿Y ya ahí en ese punto, que tú estabas overseeing? O sea, ¿cuál es el trabajo de un managing director dentro de una empresa tan grande como Accenture? Porque ya es una posición seria. O sea, Sí, claro. Hay tú estás en el liderato. yo creo que de 600, en ese tiempo, 600 millones eran como 6,000 managing directors. So, todo con su línea de negocio. El mío fue industria de cloud y también salud y gobierno en el Midwest de los Estados Unidos. So, en el medio, un área del medio de los Estados Unidos y clientes como, bueno, los estados, unos 10 estados, unas de las compañías de salud más grandes en los Estados Unidos. So, eso fue básicamente mi territorio y con un número de ventas y servicios y uno tiene que manejar todo eso y también expandirlo también y sigue creciendo. Y porque también es el roll-up a la corporación y entonces el mercado y sí, eso fue mi experiencia en Accenture. Y encima de eso, siguiendo invirtiendo con Accenture, salí de Accenture en 23, sí, 23. Y en ese momento unos 50 inversiones en startups. Y yo con un grupo en Chicago, yo dije, mira, yo estoy mirando todo ese mundo de startups y crecimiento de startups y venture y con toda mi red de contactos en la comunidad hispana, y dije, yo creo que hay una oportunidad para enfocarnos en invertir en los fundadores hispanos y ayudar a ellos a crecer. El problema es que hay 200 en este año, la inversión va a ser 200 billones en inversión en venture capital. Las compañías con dueños hispanos reciben exacto, casi cero. Mínimo, más cerca de cero a mínimo. Entonces yo dije, pues yo creo que hay ese problema social, pero yo creo que encima de ese problema social, yo creo que hay una oportunidad de ganar. O sea, tenemos muchos contactos, tenemos innovadores, trabajadores, eficientes. Yo creo que hay una oportunidad de montar una organización, una red de inversionistas y invertir en ellos. Entonces eso fue básicamente cuando empezamos lanzaron a Analyst Investors, y eso fue hace ahora 6 años, y ya en corto uno de los grupos de inversionistas Ángel más grande en los Estados Unidos y con el crecimiento más grande en los Estados Unidos. Hemos invertido en casi 30 compañías, casi 15 millones de inversión. El promedio cheque en cada startup es 200,000, más grande 1.6 millones. Patrocinadores, todos los mejores bancos, mejores firmas de abogados, firmas de contabilidad, tech companies, Google, Amazon. Y alrededor de 700 miembros, nacional, algunos internacional. Y encima de eso tenemos un fondo de 20 millones, como yo mencioné. Hemos invertido en 9 compañías. El promedio cheque de nuestro fondo es 500,000. Es mayormente seed funding. Sí, exacto. El seed funding, el Pre-seed. No, el seed. Seed, okay. Seed. Y para los que están escuchando, el pre-seed es básicamente concepto, idea, posiblemente un producto. Seed es seed o semillas ya cuando ya tienes un producto, ya tienes algunos clientes y hay crecimiento. Some traction, yeah. Sí, some traction. Entonces hace 3 años, más o menos durante el tiempo, empezando a Analyst Investors, autor de un libro de networking, de relaciones, también parte de junta de una compañía de cable, broadband, cloud, también un banco regional en Chicago, dos juntas.
Y no, durante ese tiempo también me llamaron de una universidad, Bentley University, si yo quiero recibir, durante COVID, interesante, durante COVID me llamaron, David, yo quiero darte un doctor honorado. Y yo dije, wow, ok, excelente. Hiciste un speech como Steve Jobs. Pues, sí. interesante, Sí. interesante. Entonces eso fue, no, las conversaciones en enero de 2020. Entonces yo acepté, más o menos pone febrero de 2020, yo dije que sí. Entonces, pues, si recuerdas de febrero 2020, eso fue el pandemia. Entonces en mayo... Yo vi la primera persona con una mascarilla en el Sí, aeropuerto. no. Cuando yo estaba en el aeropuerto, en Fort Lauderdale, yo vi una azafata con una mascarilla. Y dije, we're fucked. It's happening. Entonces, no, dice, ok, David, bueno, en mayo tú vas a hacer su presentación. En mayo pasó, no, bueno, cuando en el principio de mayo dijeron, no, tenemos que cancelarlo. Empujaron el ceremonia a agosto. La cosa, exacto. Entonces cancelaron todo. Me mandaron mi placa de mi doctor. Exacto. Y pues sin presentación y un commencement speech. David, una pregunta que yo me hago. Tú dijiste que 50% de los startups que tú ves fallan. Yo sé que es difícil quizá dimensionarlo, pero si tú tuviese que elegir una cosa que tienen en común esos startups que fallan, ¿cuál sería? Uno es difícil. Lo principal es que el dinero no seguir. Ellos es el funding, básicamente Porque el funding. queman mucho. Sí, exacto. Pero encima de eso hay varias razones. No hay hay un product market fit. Exacto. O sea, el producto no está como recibiendo tracción en el mercado. Timing también. Yo creo que eso es importante. ¿Es peor estar muy early o muy late? Puede ser ambos. Puede ser muy early, puede ser un producto excelente, pero muy temprano. Y también es su manera de hacer un pivot, de cambiar, de recibir información y dice, mira, eso no está funcionando y tiene que mover. Porque las compañías, digo, en el 20% mejores en mi portafolio, puede ser COVID, puede ser el financial crash, puede ser lo que sea. Ellos buscan una manera de sobrevivir y cambiar y cortar y mover. Y otros no. Yo creo que esos 3-4 cosas. ¿Sabes? Cuando yo veo el equipo de los startups, generalmente no hay un marketing guy. Generalmente, sé que ha cambiado un poquito más a business últimamente, pero en 2010, 2020, generalmente eran tech founders que luego iban escalando and they didn't focus too much on marketing. Pero yo creo que ahora mismo los startups deben tener un empuje mediático. ¿Ustedes toman eso en consideración ahora mismo? ¿O no? No, es... O como si hay product market fit, el producto va a pegar y we're gonna go for it. No, cuando hagamos la inversión, es algo importante en nuestro thesis. Queremos ver traction, queremos ver el crecimiento, sus clientes, el unit economics, cómo va el precio, el gasto, el CAC, exacto, todas esas cosas. Y es temprano, pero hay información. Y en esa información uno dice, mira, pues si tiene alguien encabezando en marketing, en mercadeo, entonces, bueno, ¿cuáles son la información de ellos y su esfuerzo y su retorno? Entonces uno puede recibir esa información. Es interesante porque en las startups, cuando yo veo en esa edad, no hay mucha gente en puestos de mercadeo. En el CIR hay el CEO, hay un equipo, hay alguien manejando go-to-market, pero en general yo no veo alguien, encabezando el marketing en ese momento. Okay. Para finalizar, yo quiero hacerte una pregunta importante. Y es que, evidentemente, nuestra audiencia
es hispana y en su gran mayoría son jóvenes profesionales y adultos, ¿no? Profesionales. No tenemos tanto, vamos a llamarle teenagers en nuestra comunidad, son casi siempre por encima de 25 años. Y la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Tú mencionas que tienes un hijo que trabaja en Accenture. Ajá. Si tú estuvieras sentado con tu hijo y tu hijo te pide un consejo financiero y de inversión para empezar su vida, ¿no? Y su creación de patrimonio propio, ¿cuál sería ese advice que tú le dieras? El poder de compounding es muy importante. Number Gastas menos que recibes. Es más de uno, pero es todo conjunto. Hay muchos libros y yo creo que para sus audiencia y lo que están escuchando, hay muchos libros excelente. Yo acabo de leer el libro de Richest Man in Babylon. Yo no sé si Oh, es sí, Claro, sí. Claro. Mi papá me regaló- y yo en mis 50, Mi papá me regaló ese libro y yo tenía 12 años. pero o literalmente. sea, yo leyendo eso en mis 50, Sí. pero a lo que están escuchando eso es casi gratis de leer esos libros y recibir información, educación. Es muy poderosa. Hay los libros de Kiyosaki, right? Rich Dad, Poor Dad, todo eso, Padre Rico, Padre Pobre. Si uno enfoca en y uno puede, con compounding, uno puede empezar de pequeño. Uno puede recibir $10, inviertes $1 cada semana y en tiempo eso es muy poderoso. Que, ¿sabes? Que a mí me molesta mucho la mentalidad que hay allá afuera a veces de que si tú tienes poco, tú no puedes invertir. Y es como Exacto. si tú no inviertes con lo poco, muy probablemente tú tampoco estarías invirtiendo con lo mucho. So, Que no la importa. manera de tener mucho Es compounding. Exacto. Es compounding. Porque tú no vas a crear un negocio y va a valer $100 millones el mismo año. O sea, tiene que ser la primera venta y luego la segunda. O invertir el primer dólar y luego reinvertir el dólar que te da ese dólar. Exacto. Pero me gustaría entender tu postura del riesgo, porque tú vienes de un ámbito totalmente matemático, ingeniero, lo cual la lógica, por lo usual, no va de la emoción y el manejo de riesgo es muy emocional. Sin embargo, tú has podido navegar los dos mundos con éxito. ¿Cuál es tu postura del riesgo y por qué tú entiendes que hay que aliarse como persona al riesgo para desarrollarse financieramente? Mira, riesgo es parte de inversión, de ser inversionista. Y de lo que yo veo yo veo mi portafolio y yo veo mi portafolio. Y mi portafolio ahora es 40-50% de mi portafolio es en venture, activos de alto riesgo, alto retorno. Si uno habla con alguien profesional, dice, David, tú eres muy loco. Tú tienes mucho de sus activos Tiene un beta de 10. activos. Y mucho contrato de opciones. Con mucho riesgo. Entonces, uno tiene que tener un plan, ¿ok? Entonces, eso es donde estoy ahora. Entonces, ¿cuáles son los cambios que yo voy a hacer en los 1 año, 2 años, 3 años, 4 años? Pero hay maneras de minimizar el riesgo, pero de lo que yo veo yo veo mi portafolio y yo veo el portafolio de lo que dice lo ultra high net worth. Y básicamente ellos tienen, si uno mira todos los high worth, Bill Gates, todo, tienen como pone 30% en private equity, 20% en real estate, 20-30% en equities. Tiene una distribución de sus activos. Tiene algunos en cripto. Yo, por ejemplo, tengo 3-4% en cripto. Pero hay riesgo con todos esos activos. Al fin, el punto es, cada acción,
cada activo tiene su riesgo. Uno tiene que mirar su riesgo en su portafolio y mirar su plan y tomar decisiones sin emoción y mover a un portafolio para ti y para tu familia también. Eso es otra cosa que es muy importante, es que ya tengo 53, casi 54 años y uno tiene que pensar en el futuro, mis niños, etc. Claro. Mi papá, él se murió hace 2 años con nada. Y no fue, yo creo que es 95% del mundo. Ustedes saben más que yo, pero que mueren sin nada, sin herencia. Correcto. So, No, buenísimo. David, yo cada día más me siento privilegiado de tener este tipo de conversaciones porque esto es un masterclass. O sea, a veces yo me pregunto, wow, ¿cómo es que yo y nosotros vamos a continuar aprendiendo? Y sí, leyendo libros y con la experiencia, pero este tipo de conversaciones marcan un hito en el aprendizaje de nosotros y evolucionamos cuando escuchamos personas como tú. Así que agradecemos tu tiempo, agradecemos que tú le hayas regalado a la comunidad, ¿no? Y a la audiencia Chicago, estar aquí con nosotros, compartir tu historia, tu conocimiento. Esperemos que esto sea el inicio de una bonita amistad y que podamos continuar teniendo muchas conversaciones bonitas como esta. Bendiciones para ti, tu esposa, tus hijos y éxito en esos 50 emprendimientos en los cuales estás invirtiendo. Espero que todos salgan a la bolsa de valores y el día que salgan en el IPO nos mande ahí para nosotros comprar. No, a mí invítame. a tocar la campaña. Bending the bell. Gracias, David. Gracias a ustedes, gracias. Durísimo.